En este tema vamos a ver el periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras es el que transcurre desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1919 hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Lo primero que se ve en el tema es el aspecto relativo a la economía entre guerras. El final de la Gran Guerra en 1919 supone una etapa de reconversión de la industria de guerra. La Gran Guerra en Europa había ocasionado la pérdida de millones de vidas humanas y tremendas destrucciones materiales. Así que durante la posguerra toda Europa tuvo que invertir enormes esfuerzos en la reconstrucción. Estados Unidos, que había salido de la guerra con sus estructuras económicas intactas, se convirtió en el motor económico del mundo, concediendo préstamos y realizando inversiones para reconstruir Europa. Fue entonces cuando Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial. En pocos años, el esfuerzo de construcción favoreció un rápido crecimiento económico y con él un sentimiento de optimismo y euforia que es muy frecuente en las sociedades que han sobrevivido a un gran conflicto. Como la gente estaba convencida de que las cosas iban a mejorar, perdió el miedo a gastar dinero, a tener hijos, a invertir. Al aumentar el consumo, la economía siguió creciendo más y más rápido. Se llamó a ese periodo los felices años 20. En este vídeo que vamos a poner ahora, aquí estamos, se ve un poquito mejor a lo que nos referimos con los felices años 20. En 1919 Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes. También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros y que puedan comprarlos a crédito. Pero el optimismo también puede ser peligroso para la economía. Confiando en que la situación iría siempre mejor, muchas personas invirtieron todos sus ahorros e incluso pidieron préstamos para comprar acciones. Los bancos invertían casi todos los ahorros de sus clientes, sin conservar un fondo suficiente para garantizar que podían devolverlo si muchos de esos clientes venían a retirar sus ahorros de una vez. Las empresas comenzaron a producir más de lo que eran capaces de vender. Si pausas el vídeo, en este punto podrás leer estos dos recuadros que son extractos de la obra escrita de Groucho yo, en 1959, en el que se habla del mercado de valores y la especulación y de la intervención de la clase media en la bolsa. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones y Wall Street cautivaba la imaginación del público. Con historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista en el que parecía que las acciones solo podían subir se apoderó de todos. ¡Qué chollo! RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado en cantidades cada vez mayores para especular con los precios al alza de las acciones. En 1928 la bolsa subió un 50% en tan solo 12 meses. Todo esto había un problema de fondo, y es que en realidad la prosperidad económica se apoyaba en unas bases muy débiles. Muchos países tenían que pagar grandes deudas. Los países vencedores de la Primera Guerra Mundial tenían que pagar los préstamos pedidos durante la guerra y para la reconstrucción. Los países perdedores tenían que pagar además las indemnizaciones o reparaciones de guerra. Había más desempleo que antes de la guerra. Había una gran inestabilidad monetaria.
Muchos países impusieron medidas proteccionistas que, junto al desorden monetario, dañaron al comercio internacional. En el sector agrario e industrial se empezó a producir más de lo que se podía vender. El exceso de oferta con respecto a la demanda provocó una depresión en el sector agrario, mientras los precios de los productos industriales comenzaban a bajar. El resultado fue la crisis del 29. Empezó en Estados Unidos con una gran caída de precios en el sector agrario que arrastró detrás de sí al sector industrial. Los grandes inversores, mejor informados, vendieron sus acciones en bolsa, que sabía que iba a bajar. El pánico se extendió. Todos querían vender sus acciones antes de que su valor bajara más, pero pocos querían comprarlas. Entre los días 24 y 29 de octubre, los llamados jueves negros, lunes negros y martes negros, el precio de las acciones en la bolsa de Nueva York se hundió. Es el llamado crash o crack del 29. Particulares, bancos y empresas se quedaron sin dinero para hacer frente a sus deudas. Al acudir en masa a los bancos a retirar sus ahorros o a recuperar sus inversiones, muchos se encontraron con que estos no tenían suficiente dinero para pagarles lo que les debían. Se sucedieron así las quiebras de bancos y empresas. Aquí tenéis otro extracto, si le dais a pausa otra vez en el vídeo, de la misma obra que vimos antes, en el que se describe un poquito el crack de la bolsa del 29. Aquí además tenéis una imagen de un periódico en Madrid que refleja un poquito esas noticias a lo que estamos tan acostumbradas de suicidios de banqueros, etcétera, etcétera, cuando ven en la ruina en la que se han convertido. La crisis que había estallado en Estados Unidos se contagió al resto del país, de los países, ya que en Estados Unidos, acordaros de que era el principal inversor y acreedor a nivel mundial, se convirtió en una depresión. La depresión de los años 30, conocida como la Gran Depresión, se prolongó hasta la Segunda Guerra Mundial. El paro y la pobreza se extendieron por el mundo desarrollado, y con ello la frustración y el descontento. De esta forma, la depresión de los 30 proporcionó un ambiente ideal para el ascenso de los totalitarismos. Las respuestas planteadas por los gobiernos para superar la depresión de los años 30 fueron variables. Las recetas del liberalismo clásico para corregir este tipo de situaciones, reducción del gasto público, contención salarial, no funcionaron y crearon más paro y estancamiento. En general, los gobiernos profundizaron en tendencias que ya habían comenzado a dominar años antes. Proteccionismo, manipulaciones del valor de la moneda. Lógicamente, estas medidas acentuaron las dificultades en el comercio exterior. El tipo de respuesta que acabó siendo más decisivo en la superación de la crisis fue el establecimiento de políticas intervencionistas, es decir, políticas que suponen una fuerte intervención del Estado en la economía. Entre las políticas intervencionistas que establecieron en el periodo de entreguerras encontramos modelos muy diferentes entre sí. Muchos países liberales buscaron un equilibrio entre la libertad económica y una mayor intervención del Estado en la economía. El principal teórico de esta línea fue John Maynard Keynes, por lo que a este tipo de políticas se le llama políticas keynesianas. La receta keynesiana para superar una crisis consiste en estimular la demanda mediante una intervención del Estado. El Estado incrementa el gasto público, aumentan los niveles de empleo y de renta, aunque esto signifique que por un tiempo el Estado gasta más de lo que recauda en impuestos. El ejemplo más claro de la política keynesiana fue el New Deal, el Nuevo Pacto, que fue un plan de estímulo económico que impuso el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. En las dictaduras y en los regímenes fascistas que aparecieron durante el periodo de entreguerras, el intervencionismo estatal llegó mucho más lejos.
Se implantaron políticas en las que el Estado dirigía la marcha de la economía, nacionalizando los sectores estratégicos, regulando estrechamente las relaciones económicas e imponiendo su estrategia a las grandes empresas. No me deja. Un caso aparte lo constituye la URSS, que desde antes de la crisis del 29 se había aislado económicamente del resto del mundo y había desarrollado una estrecha planificación estatal de la economía, en la que el Estado sustituía completamente a las empresas. Constituye el ejemplo más extremo de intervencionismo. En resumen, lo que hemos visto es lo siguiente. La reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial y la abundancia de crédito favoreció un periodo de crecimiento económico durante los años 20. Pero el exceso de optimismo y las debilidades de fondo de ese crecimiento provocaron la crisis del 29. La crisis se extendió en Estados Unidos al resto del mundo y se convirtió en la depresión de los años 30. Esta depresión hizo buscar nuevas recetas económicas aquí y provocó un descontento que contribuyó al ascenso de los totalitarismos.